Radio Vida. A continuación, Sergio Olivas y Dora Ortiz de Olivas, coach de vida espiritual, enfocarán nuestra vida bajo principios bíblicos. Quédate con nosotros en Enseñando Principios, Enfocando Vidas. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Mi nombre es Dora Ortiz de Olivas. Bienvenido al programa Enseñando Principios, Enfocando Vidas. Y te recordamos que puedes estar en contacto con Radio Vida a través de Facebook y Tuning. Nos encuentras como Radio Vida MX Hermosillo o también marcando al 311-7612 aquí en cabina. Y bueno, pues el día de hoy tengo el honor de tener aquí a mi lado un gran amigo, ¿verdad? Que, híjole, pues ¿qué puedo decir? Tiene un currículum tremendo. Les voy a compartir un poquito de su currículum. Él es el licenciado Alfonso Murguía, es empresario social, líder comunitario y agente de transformación de ciudades. También es presidente del Consejo del Movimiento Libres de Corrupción Avanza Sin Tranza. También es director de la campaña y programa de prevención de adicciones La Oscuridad del Cristal en Ciudad Juárez, en Chihuahua, en El Paso, Texas y Nuevo México en Estados Unidos. Es también fundador del espacio interactivo La Rodadora, Museo del Niño en Ciudad Juárez, Chihuahua, y también es líder y consejero intercontinental, ¿verdad? Intercontinental de Transform Our World. No sé si lo pronuncié bien, ¿verdad? Transform Our World, organización que trabaja en la transformación de 300 ciudades alrededor del mundo. Yo decía, bueno, es que este currículum se queda corto, ¿verdad? Pero es la versión corta y le quiero dar la bienvenida a Poncho Murguía, como le decimos nosotros por acá. Dorita, muchas gracias de habernos invitado, muy contentos de estar aquí en esta bendita tierra de Hermosillo. Gracias a Dios, ¿verdad? Que hizo su espacio en su agenda tan llena, ¿verdad? Pero vamos a hablar un poquito con él. También le doy la bienvenida a mi esposo en esta mañana. Hola, ¿cómo están todos ustedes? Me da gusto saludarles y verlos de nuevo en su programa Enseñando Principios, Enfocando Vidas. Como decía mi esposa, es un programa especial y siempre que viene una persona que nosotros creemos que puede ser de mucha bendición en nuestra tierra, la verdad no queremos perder la oportunidad de entrevistarlo. Y como decía mi esposa, bueno, hemos tenido el privilegio de compartir con él en algunos años en el servicio juntos al Señor ahí en Ciudad Juárez y ha sido una bendición. Poncho, realmente es un honor para mí tenerte de nuevo por acá. Pero quisiera leer una escritura, Poncho, que anoche estábamos comentando cuando estábamos cenando y quiero que le leamos un poco porque es el contexto de lo que vamos a entrevistar a Poncho. Este pasaje se encuentra en Hechos 17, estábamos hablando cuando Pablo predica en Atenas, y lo voy a leer textualmente porque es muy relevante. Dice la palabra de Dios en el versículo 19, entonces lo llevaron al concilio supremo de la ciudad. Ven y háblanos sobre esta nueva enseñanza, dijeron. Dices cosas bastante extrañas y queremos saber de qué se trata. Cuando yo he escuchado a Poncho hablar con la gente, creo que le dicen muy de seguido esto. Cabe explicar que todos los atenienses, al igual que los extranjeros que están en Atenas, al parecer pasan todo el tiempo discutiendo las ideas más recientes. Entonces Pablo, de pie ante el concilio, les dirigió las siguientes palabras. Hombres de Hermosillo, bueno, dice aquí hombres de Atenas. Veo que ustedes son muy religiosos en todo sentido, porque mientras caminaba observé la gran cantidad de lugares sagrados y uno de sus altares tenía la siguiente inscripción: a un Dios desconocido. Este Dios a quien ustedes rinden culto sin conocer es de quien yo les hablo. Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él. Ya que es el Señor del cielo y de la tierra, no vive en tiempos hechos por hombres, y las manos humanas no pueden servirlo porque Él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida, aliento a todo y satisface cada necesidad. De un solo hombre creó todas las naciones de la tierra. De antemano decidió cuándo se levantarán y cuándo caerán, y determinó los límites de cada una. Y con este versículo quiero dejarlo y luego introducir a Poncho. Su propósito era que las naciones buscaran a Dios.
Y yo creo que ese es el contexto principal, Poncho. Y pues la pregunta obligada, ¿qué estás haciendo aquí en Hermosillo, Poncho? En esta tierra tan fría, ¿no? Como digo, hemos recibido una calurosa bienvenida. Estoy aquí porque me han invitado pues, un grupo de amigos, entre ellos ustedes, para conversar, para precisamente tener una experiencia similar a la del Areópago, ¿no? Hablar de ese Dios que aparentemente puede ser desconocido y traer algunos de los principios que hemos aprendido en Ciudad Juárez después de que pasamos por una etapa muy, muy crítica que fue la violencia que vivimos. Y lo que encontramos en las conferencias que nos invitan a dar, las personalidades que visitamos, hemos hablado con empresarios, tenemos citas con el fiscal, con el secretario de Seguridad Pública del Estado, estuvimos con el presidente municipal de Hermosillo, de Obregón, perdón, de empresarios también de allá, y lo que vemos es una gran hambre de escuchar y de recibir, vamos a decir, esperanza para la solución de los problemas cotidianos de una ciudad. Esto lo vemos no nomás aquí, sino lo vemos en cualquier parte del mundo. Y para mí pues es un privilegio porque damos de gracia lo que gracia recibimos y compartimos las experiencias que nos ha dado en una ciudad muy conflictiva, donde hemos podido ver y observar y experimentar milagros, pero no milagros dentro de nuestros templos, en nuestras congregaciones, sino en la calle, con el policía, con el fiscal, en la comunidad. Y eso pues es muy emocionante y muy revelador, y por otro lado nos trae mucha esperanza. Pues mira, yo creo que a lo mejor tiempo nos va a faltar y vamos a tratar de concretar algunas cosas con Poncho, porque cuando lo escuchamos realmente queremos no hablar, ¿no? Poncho, platícanos un poquito del proceso que viviste realmente en Milagro de Juárez, ¿no? Me tocó vivir en Ciudad Juárez algunos años y realmente fue algo muy difícil. Los que pasamos en ese tiempo nunca lo había experimentado, ¿no? De repente pensar en no salir en tu casa, a veces a comprar la despensa y voltear a todos lados. Yo le decía a mi esposa, cuídate, ¿no? Y cada día ver muertos y muertos y muertos, secuestros y muertos, realmente era un caos, ¿no? Platícanos un poquito la experiencia que viviste, creo que cuando estaban dando el grito de independencia, ¿no? Tú estuviste en ese lugar y estaba realmente solo, ¿no? Y todo es eso que tú estuviste de cerca, porque inclusive fue una entrevista de National Geographic que fueron a Ciudad Juárez para ver qué había pasado con eso llamado Milagro de Juárez. Platícanos la experiencia de Ciudad Juárez. Sí, nos tomó de sorpresa el inicio de la violencia a la magnitud que lo recibimos. En ese sentido, comentamos muchas veces que no estamos tan conscientes de los problemas de la ciudad, no nos interesan los problemas de la ciudad y sin embargo todos somos la solución, no tenemos que involucrarnos. Juárez se ve envuelto en una violencia extraordinaria, fuera de serie. Fuimos calificados 2 años consecutivos como la ciudad más violenta del mundo. Andábamos nosotros 25 veces arriba de la norma internacional de asesinatos. La ciudad cae en un caos, secuestrada literalmente por el terror, por la muerte, por la sangre derramada en las calles. Al final de cuentas la ciudad se paraliza. 300,000 habitantes abandonan la ciudad, 120,000 casas abandonadas, expectativas y esperanzas de que alguien hiciera algo. La policía corrupta, se envían, el presidente de la República envía 12,000 soldados, 14,000 policías federales, no se resuelve el problema, al contrario se empeora. Y un momento donde todos nos preguntábamos, ¿cómo se resuelve una situación de estas? No hay esperanza. Un grupo de empresarios querían traer los cascos azules de las Naciones Unidas, tampoco fue posible, y de repente empezamos a confiar en todo menos en quien debemos de confiar. Ahí fue donde yo siento que mucha de la población tuvo que voltear hacia arriba. Nosotros, como creyentes, pastor ahí en la ciudad, tomamos la decisión de enfrentar las cosas de frente, en la fe, y salir a la calle y traer la palabra de esperanza y involucrarnos. Y nos tuvimos la oportunidad de involucrarnos con la policía, con los sicarios, con la fiscalía, con el presidente municipal, con gente del gobierno del estado, y a través de la participación pudimos ver milagros, literalmente, Dios salvando vidas, Dios haciendo cosas extraordinarias en el terreno del gobierno, en el terreno de la policía, en el terreno del malandro, ¿no? del asesino, cosas que no habíamos experimentado, y al final de cuentas, en 18 meses, la violencia baja un 93%. Tú mencionas en la conferencia que has dado, Poncho, yo creo que no sé cuántas veces la has dado alrededor del mundo, porque cómo Juárez, de ser una ciudad oscura realmente en la delincuencia, se vuelve una ciudad de decir, bueno, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Vénganos y cuéntenos de qué fue lo que pasó en Ciudad Juárez. Y en la conferencia yo he visto cuando haces una analogía entre el tiempo que se llevó en Nueva York
de transformar esa ciudad y el tiempo que se llevó en Ciudad Juárez. ¿Cuánto tiempo es la diferencia? Porque ahí es muy evidente que el número nos dice algo pasó, ¿no? Así es, la experiencia internacional, muchas ciudades pasan por épocas violentas. En una de ellas fue Nueva York. Yo tuve la oportunidad de estar con el gobernador, con Rudy Giuliani en Nueva York, y lo invitamos a Juárez a dar una conferencia. Hubo un movimiento muy fuerte en la ciudad donde se le invitó. Y yo le hice la pregunta, señor gobernador, ¿cuánto le tomó cambiar la situación en Nueva York? No fue ni siquiera cerca a la de Juárez, pero sí se fueron afectados económicamente porque el turista dejó de ir, la gente no salía a las áreas turísticas, que es lo que dependía mucho de ello. Al final de cuentas él me contesta 8 años, y tendríamos que agregar 2 años porque la percepción de la ciudadanía no lo aceptaba. 2 años después lo entendieron y la gente volvió a salir. Estuve también en Palermo, y en la isla de Sicilia, donde nació la mafia, con el presidente municipal de aquel entonces, Leoluca Orlando. El señor Leoluca Orlando pasó una situación muy grave, parecida a la de Juárez, y le hice la misma pregunta estando en la sala de su casa, y él me dice 10 años. Ahorita el señor Leoluca Orlando es el vocero de las Naciones Unidas. Él le entrega una medalla al fiscal, reconociendo la labor que se hizo en Juárez, y sus palabras son: lo que pasó en Ciudad Juárez, el nivel de violencia que tenía, y haber bajado la violencia en 93% en 18 meses es inaudito, no ha pasado en ninguna ciudad, en ninguna parte de la historia de la humanidad. No dijo que fue un milagro, pero lo que he estado diciendo es inaudito, no ha pasado en ningún otro lugar. Y nosotros mucho de lo que hablamos es la historia detrás de la historia, que ahí es donde entra la parte de Dios, que tristemente pues no se proclama muchas veces, pero nosotros pudimos constatar y ver, y no nomás nosotros como gente de fe, sino aún la gente que no necesariamente profesa una creencia, pudieron darse cuenta de que esto fue sobrenatural. Sí, porque cuando cuentas la historia del milagro de Juárez, la pregunta, dice, bueno, es un milagro, ¿no? Como literalmente mencionas en la conferencia. Pero la iglesia evangélica, creo que tuvo que unirse y empezaste a hacer iniciativas con la iglesia, ¿no? Salir de las 4 paredes, ¿no? Ser más relevantes hacia afuera y poder impactar la ciudad. Cuéntanos un poquito el proceso que pasó con la iglesia como cuerpo, como fuera de las 4 paredes, porque eso fue muy interesante. Sí, ahorita acabamos de leer cómo Pablo fue al Areópago. Él tuvo que salir del concepto de sinagoga, ¿no? Y se presenta en el lugar donde se discuten las filosofías de la tierra, ¿no? Del momento, del lugar. Nosotros, por ejemplo, en lo particular, la congregación que yo pastoreaba en aquel entonces, cancelamos todos los eventos. 0 reunión de oración, 0 estudios bíblicos, 0 reunión de matrimonios, no porque estuviéramos en contra definitivamente, sino porque el razonamiento era: ¿de qué nos sirve un estudio de Apocalipsis si tenemos el Apocalipsis afuera? Sí. ¿De qué nos sirve un estudio más de amar al prójimo si están matando 14, 15, 17, 20 personas diarias, todos los días, continuamente, y no hacemos nada al respecto? Entonces lo que hicimos fue salir a la calle y fuimos a los lugares más peligrosos, los lugares donde se manifestó más la violencia, y tuvimos la oportunidad de tratar y traer esperanza. Por ejemplo, fuimos con la policía estaba la moral, no digo en 0, estaba bajo 0. Tuvimos la oportunidad de trabajar con el teniente coronel Julián Leizaola, nos veíamos continuamente orando por él. Él nos decía: la única manera que yo voy a hacer mi trabajo es si ustedes oran por mí. Estuvimos con el fiscal todos los 3 años que él estuvo, cuando se hicieron los grandes cambios, y pudimos palpar y participar, porque dijimos: ¿qué estamos haciendo encerrados? Tenemos que ir a la versión del Areópago, ¿no? Y traer esperanza a la nación, en este caso a la ciudad. Y de ahí fue donde pudimos experimentar cosas extraordinarias. Puedo hablar de muchos testimonios, pero nomás uno de ellos, cuando adoptamos, como nosotros decíamos, al teniente coronel, a la semana después de que hablamos que hicimos un compromiso de orar por él, trataron de asesinarlo. Y después de que lo balacean con varios cuernos de chivo, él se da por muerto, porque dice: iba yo con mi acompañante con una pistola, y cuando se arma la balacera yo dije: aquí estoy muerto. Cuando termina la balacera, dice, de repente, dice, están disparándonos a todo lo que da, en un Nissan que quedó como coladera. Y dice él, de repente se voltearon a ver los sicarios, se voltearon a ver nosotros, se asustaron, se subieron a sus muebles y se fueron. Cuando yo me bajo, veo mi mueble, el Nissan, dice: perforaciones de bala en la puerta, perforaciones de bala en el parabrisas, y perforaciones de bala en el asiento donde yo estaba sentado. Las balas pasaron por el parabrisas, pegaron en el asiento de atrás, y yo no tenía ni un solo rasguño. Wow. Cosas así. La fiscalía resuelve el 100% de los secuestros. Después de tener 20 secuestros diarios, acaba teniendo 0 secuestros. 0 secuestros. Cualquiera que tiene entendimiento de
de lo que es este tema, dicen, no puede ser. Vino la gente de Israel, que fue lo que los entrenó, hicieron un estudio y dijeron, está pasando. Entonces vimos el poder de Dios en la calle, y me atrevo a decir como sucedió en el Nuevo Testamento. Los milagros, el 98% de los milagros que leemos en el Nuevo Testamento sucedieron en la calle, no en los templos. Wow, qué tremendo, ¿verdad? Yo creo que cuando nosotros no podemos hacer las cosas es donde necesitamos la intervención de Dios, la intervención divina. No importa dónde usted se congregue, que usted lo que crea, todos creemos que necesitamos un ser divino para que nos ayude a salir de las situaciones tan difíciles que nosotros no podemos. Y bueno, de esto vamos a seguir hablando después de esta pausa musical. Vamos y regresamos. Y ya estamos acá de regreso en el programa Enseñando Principios, Enfocando Vidas. Te recordamos que puedes estar en contacto con nosotros a través de nuestra página www.radiovidamx.com. También nos puedes ver y escuchar en Facebook y TuneIn. Nos encuentras como Radio Vida MX Hermosillo, o puedes marcar directamente aquí en cabina al 311-7612. Y continuamos con este tema tan interesante, ¿verdad? Transformación de ciudades y bueno, transformación de vidas, ¿verdad? Porque nosotros vivimos en esas ciudades y qué es lo que a Dios le interesa, que las vidas sean transformadas. Y pues vamos a seguir aquí con nuestro amigo Poncho Murguía. Mi esposo ahí tiene algunas preguntas más, ¿verdad? Queremos que nos alcance todo el programa, pero vamos a hacer lo que podamos, ¿ok? Sí, la verdad no sé qué preguntar, pero mira, ahorita mencionaste algo bien importante de que la iglesia que pastoreas salió. O sea, interrumpiste todo el plan que normalmente como pastor tiene una iglesia. Quisiera enfatizar en eso, Poncho, porque es, híjole, a lo mejor suena así, lo mencionas, pero si hay pastores que nos están escuchando en Hermosillo, qué difícil es para un pastor sería de que tengo que quitar el programa de la iglesia, que como tú mencionas, no es que esté mal, pero la ciudad afuera se está... Es muriendo. Un caos, se está muriendo literalmente, y tenemos que dejar eso y salir hacia afuera. Platícanos un proceso, a lo mejor la pregunta va en dos vías. Una, como pastor, ¿no? O sea, en enfrentarte a esa decisión, y ya imagino pararte enfrente, ¿no? Y decirle a tu iglesia eso. Y dos, ¿qué dijo la iglesia, no? Porque la iglesia sigue al pastor y decir, oye, espera. Una cosa es que esté aquí y una que me mandes allá afuera donde está el problema, ¿no? Platícanos un poquito de ese proceso. Fue un proceso, me atrevo a decir, muy triste. Donde tuvimos que llegar primero que nada a reconocer la culpabilidad que nosotros tuvimos antes de que todo sucediera. Porque la pregunta que yo hago es, ¿a quién se le dio el mandato de discipular naciones? ¿A quién se le dio el mandato de ser testigos en una ciudad, en un estado, en una región y hasta el último rincón de la tierra? ¿A quién se le dio el poder? Porque ese es un tema que redescubrimos. Y recibir es poder del Espíritu Santo, ¿para qué? Para sentirnos bien y bonito y tener celebraciones tras celebraciones y sentirnos bien. La palabra dice, y recibir es poder para ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último rincón de la tierra. Tuvimos que arrepentirnos de lo egoísta que estábamos siendo en absorber. Yo les decía a la congregación, ¿cómo podemos celebrar el Día de los Enamorados? Tener una fiesta romántica cuando afuera están matando a 14 personas cada día y se están quedando 14 familias sin papá, sin hermanos, sin esposo, sin esposa. No es congruente. Entonces nos dio el Señor esa convicción, nos arrepentimos y la verdad yo estoy muy agradecido porque la congregación respondió por la gracia de Dios. Y fue una cuestión que no fue por mandato del pastor, sino fue por convicción de la realidad, de la razón por la que existimos, ¿no? Entonces eso nos llevó al grado de arriesgar nuestras vidas. Cuando alcanzamos al primer sicario, porque nos fuimos a trabajar con los sicarios, el primero que vino era un hombre que tenía un puesto muy alto como sicario. Él entrenaba 80 sicarios para asesinar gente. Y cuando nos notifica que quiere venir a congregarse, yo tuve que decirle a la congregación, si él viene, peligra nuestra vida. ¿No? Le dije, el próximo domingo va a estar aquí, usted no va a saber quién es, pero pueden venir a asesinarlo, como pasó en una ocasión. Una persona sale del narcotráfico, 6 meses después decide casarse con su novia, que también se había convertido, y el día de la boda, cuando entra al templo, lo asesinaron. En la puerta del templo murieron como 5 personas que estaban ahí. Entonces yo les decía, si este hombre viene, nuestras vidas peligran, y les decía, si ustedes no tienen la fe y no quieren arriesgar su vida, no pueden ser parte de esta congregación.
Wow. El siguiente sábado en la noche no duermo, el domingo en la mañana llegamos, oramos, y honestamente pensé que el 70% de la congregación pues no se iba a presentar, porque ¿quién iba a llegar con su hijo de 5 años y lo iba a sentar ahí con el peligro de que vengan y lo pudieran asesinar? Para mi sorpresa, nunca faltó una sola persona. Wow. Vino ese sicario, vinieron decenas de sicarios. Se corrió la voz entre ellos que si buscabas un lugar donde te aceptaran tal y como eres y estuvieran dispuestos a arriesgar su vida por ti, ese era el lugar donde ir. Wow. Y Dios nos cubrió. Pero la valentía, cuando yo vi llegar a la gente con sus parejas, con sus niños, se sentaban, yo decía, Señor, yo no merezco pastorear gente como esta, porque una cosa es que le hable uno como pastor y la otra es, como tú decías, que traigamos el mensaje. Fue una situación que a mí me enseñó mucha humildad y mucho respeto por las ovejas. Las ovejas, cuando aman a Dios de esa manera, transformas una ciudad, que muchas veces es lo que a veces nos falta, ¿no? Quisiera hacer a lo mejor una pausa aquí, porque lo que está diciendo Poncho es bien importante, y yo me sitúo en esa situación. Si yo llegara con mi esposa y estuviera escuchando a Poncho, asistiera a la iglesia donde estabas pastoreando y Poncho me dijera eso, la verdad no sé si yo lo haría. Es más, yo la verdad no sé si hubiera asistido a la iglesia. A lo mejor, si estoy sincero, le he dicho a mi esposa, es que tengo que cuidar a mis hijos y tengo como responsable, no tengo que ir a ese servicio, ¿no? Yo con lo mejor yo hubiera hecho eso, y admiro las personas que fueron a ese lugar, pero vivir esa experiencia, yo creo que son situaciones que nosotros como creyentes nos confrontan lo que está pasando ahorita en Hermosillo, ¿no? A lo mejor en Hermosillo no tenemos la situación como está tan grave allá, pero ha ido aumentando. Y la pregunta que me hago es, ¿tenemos que esperar que pase lo de Ciudad Juárez para reaccionar y voltear y servir a la comunidad? Eso es algo, a veces la pregunta así como el millón, bueno, ¿por qué tenemos que esperar, vea, Poncho, que suceda algo así y reaccionar? Quisiera hacerte otra pregunta. Continuamente te he escuchado hablar de paradigmas en la cuestión de la iglesia. Eso ha sido muy revelador, porque los que he escuchado a veces ni yo mismo lo entiendo, soy sincero, ¿no? Platícanos un poquito de los 5 paradigmas y cómo se ha venido aplicando en el contexto, porque has estado viajando por muchas partes del mundo, de cómo la iglesia, hay una transición, me has compartido, hay algo que Dios está haciendo, el Espíritu Santo está haciendo algo con la iglesia. Sí, hay una ausencia de entendimiento de cuál es nuestra misión. Yo pienso en lo personal, y me atrevo aquí a hablar en confianza, que como iglesia en el mundo hemos perdido nuestra identidad y nuestro propósito. Nos hemos encerrado demasiado nosotros mismos, cuando por esencia la definición de la existencia, de lo que le llamamos la eclesía, ¿no? La iglesia de Jesucristo, es cambiar, es transformar, es traer la esperanza, traer el mensaje del reino de los cielos a la comunidad. Y nosotros lo que tratamos es meter a la comunidad a nuestro mundo. Y es al revés, nosotros tenemos que entrar al mundo y cambiar al mundo. Unos paradigmas que manejamos es el siguiente: la Gran Comisión, por ejemplo, un tema que nos apasiona a todos los cristianos de todo el mundo. Siempre hablamos de la Gran Comisión, y nos hemos equivocado, porque la Gran Comisión, nosotros la vemos como una moneda que tiene 2 lados. La primera es ir y predicar, Marcos 16, ir y predicar el evangelio a cada criatura. Eso lo hemos hecho bien. La iglesia de Jesucristo en el mundo andamos siempre persiguiendo al pecador y hablarle de Cristo. Así me alcanzó a mí y lo logramos. Pero la otra parte de la moneda es ir y hacer discípulos a las naciones. No dice ir a hacer discípulos en las naciones, es ir a hacer discípulos a las naciones. Eso implica que la iglesia tiene un llamado para transformar la cultura. Y la iglesia no se ha aplicado a eso. Yo les digo, tenemos un partido de fútbol que atender, no vamos al juego y hemos perdido. ¿Por qué el gobierno está como está? Porque no participamos. Porque por años hemos dicho la política es del diablo. ¿Por qué las artes, la cultura, la música está como está? Los mensajes que sean. Porque nos hemos ausentado. ¿Y por qué nos hemos ausentado? Porque hemos entendido mal el mensaje. Tenemos que ir y transformar al mundo. Estamos experimentando en más de 350 ciudades ahorita, donde estamos aplicando ese principio. Nuestro mandato no nomás es predicar el evangelio a la criatura, que lo hacemos, sino transformar ciudades, regiones, hasta el último rincón de la tierra. Ese es uno de los grandes paradigmas que estamos aplicando, y estamos viendo la respuesta de Dios, de que Él está listo, y junto con eso, como dice la palabra, la creación está esperando desesperadamente la manifestación de los hijos de Dios. Estamos aquí en Hermosillo, estamos con líderes, estamos con gobernantes, y todos quieren saber qué se puede hacer en un contexto más allá de sus propias posibilidades. ¿Por qué? Porque ya se agotaron. Y Dios es la respuesta. Y lo curioso es que cuando vas, pues yo he visto, bueno, ¿quién viene atrás de nosotros, no? Bueno, finalmente Dios no usa multitudes, ¿no? Con unos pocos trastornó el mundo, ¿no? Con 12 personas empezaron a trastornar el mundo, ¿no?
y has hecho aquí un comité de transformación Hermosillo, que tengo el privilegio de pertenecer ahí, y no somos muchos. Así es. Y he visto ese proceso de transformación que tú estás haciendo, ¿no? Sigo en los contactos de los paradigmas porque son muy interesantes. Bueno, ese de discipular naciones realmente es cierto, ¿no? Hemos hecho bien la tarea de ir con la persona, pero no tener el contexto más grande como lo tiene Dios, ¿no? Así es. Uno de los paradigmas es que la manifestación y la vericidad de lo que predicamos se tiene que manifestar y medir a través de lo que nosotros le llamamos la eliminación de la pobreza sistémica. Si como cristianos nos involucramos en una comunidad y al final de cuentas no estamos atacando la problemática de la pobreza sistémica, no estamos ayudando al pobre, al que no tiene y todo lo demás, nuestro mensaje no existió. Jesús, cuando se revela y Él se declara el enviado, dice: yo vengo a traerle buenas noticias a los pobres. Lo hemos espiritualizado demasiado. La buena noticia al pobre es ayudarle a cómo salir de su pobreza. Si nosotros como cristianos nos involucramos en la ciudad, en el gobierno, en donde sea, pero al final de cuentas no afectamos al pobre, estamos cerrando nuestra misión. Entonces tenemos que aprender a medir qué tan efectiva es la iglesia de una ciudad, y digo todas las congregaciones, ¿no? En el impacto final, que es la pobreza sistémica. Y si no estamos impactando ahí, no llegamos al fondo del asunto, ¿no? Cosas como esa nos han hecho despertar y decirnos: tenemos que involucrar, tenemos que hacer algo más allá de traerles buenas noticias espirituales, sino también reales en la comunidad, en el lugar. Y ese es el amor, amar al prójimo como nosotros mismos. ¿Por qué? Porque amamos a Dios por sobre todas las cosas. Fuiste ahora a Obregón, estuviste el día de ayer en Obregón con el presidente y con algunos empresarios. Me gustaría que lo compartieras a la audiencia. ¿Qué fue lo que escuchaste? ¿Qué fue lo que viste? La apertura, mencionan lo que estás haciendo, ¿no? La gente afuera está, salgan de las cuatro paredes y vengan hacia nosotros, y no es meter a la ciudad en el programa de la iglesia, sino en la iglesia hacer lo que realmente es discipular naciones. ¿Cómo fue la experiencia el día de ayer para darle un poquito de esperanza a la gente que nos está escuchando de que realmente estás aquí para motivar, para animar, para mandar un mensaje a la gente no creyente y que esa gente quiera adoptar cambios para la ciudad de Obregón? En resumidas cuentas, después de 2 horas y media de estar dialogando y platicando experiencias, principios, llegó un momento en la plática donde 3 de los 5 empresarios que estaban ahí dijeron: yo quiero hacer algo, aquí yo pongo el dinero, ¿dónde? ¿Qué podemos hacer para evitar la drogadicción, para ayudar a la gente a salir de su pobreza? Yo pongo el dinero. Y lo dice otro: yo también pongo dinero, yo quisiera que trabajaran en esta área, todo. Y preguntándonos a nosotros: ayúdenos, porque después de ver y entender el factor Dios, que es sobrenatural, y los resultados que hay, empresarios dicen: yo quiero eso, y recurren a la gente de la iglesia. Ahora tenemos 2 opciones: meterlos ahí a nuestro mundo del domingo, o nosotros sacar nuestro domingo y meterlo lunes, martes, miércoles, jueves y viernes en el área de trabajo, en el área de la drogadicción, en el área donde están los problemas. Esa es la misión de la iglesia. Tenemos que salir y tenemos que ser eficientes trayendo el reino de los cielos. Qué interesante, la verdad. Híjole, me quedo con muchas preguntas. No sé si tú también, sí, porque sí. Realmente cuando uno escucha a Poncho hay testimonios impresionantes de lo que podíamos estar escuchando. Pero bueno, queremos dejar este mensaje. Realmente nosotros como iglesia necesitamos, como dice Poncho, así las palabras, necesitamos sacar el domingo de la iglesia y traerlo a los lunes, a los martes, a los miércoles, a los jueves, y realmente llevar la esperanza y el amor que Dios nos ha enseñado a nosotros y predicarlo para que haya transformación en la ciudad. Así es. Yo creo que yo siempre me pregunto, ¿qué es lo que late en el corazón de Dios? Las vidas. Por eso vino Jesús, para morir por nosotros, para rescatarnos, ¿verdad? Y hay mucha gente que nosotros también podemos ayudar a rescatar. Y en muchas áreas, ¿verdad? La comunidad está ahí, lista para que nosotros lleguemos con lo que Dios nos ha dado como hijos de Dios para poder impactar allá, ¿no? Afuera. Y pues, mire, tiempo nos falta para seguir hablando de todo esto, pero le damos las gracias a nuestro amigo Poncho Murguía por haber estado aquí con nosotros y compartirnos toda esta información, esta experiencia más que nada, ¿verdad? Cuando decía mi esposo, vivimos en Juárez, le digo, gracias a Dios que vivimos, porque muchos ya no viven. Se salieron. Se salieron y otros se murieron, ¿verdad? Porque les tocó ahí al presenciar algún acto y como dicen, estaban en el lugar equivocado, ¿verdad?
Pero bueno, estamos nosotros aquí para hacer algo por nuestra comunidad. Gracias, Poncho. Gracias por estar con nosotros. Gracias a mi esposo también, que estamos acá cada jueves. Y bueno, pues te damos las gracias a ti por estar aquí en sintonía de Radio Vida. Nos escuchamos el próximo jueves aquí en el programa Enseñando Principios, Enfocando Vidas. Mi nombre es Dora Ortiz de Olivas. Hasta la próxima. Bendiciones. Radio Vida.